Somos Alejandro y Carlos y vamos a explicar un poco acerca de la Revolución Cubana. Este fue un hecho histórico que no solo marcó al pueblo de Cuba, sino a toda Latinoamérica y el mundo. Sus principales exponentes, Fidel Castro, el Che Guevara y entre otros, han sido personajes que siempre vivirán en el recuerdo de todo el mundo. Se llevó a cabo después de numerosos combates entre el ejército de Batista y los revolucionarios de Fidel Castro, dando la victoria de este último. El motivo por el cual decidimos realizar este trabajo no es más que el principio de la simple curiosidad de conocer una de las revoluciones más controversiales del mundo y que todavía en la actualidad es tema de primera plana. Hasta 1959, la historia de Cuba es la de un solo y largo sometimiento colonial. Con el paso del dominio español al control político, económico y militar norteamericano a finales del siglo XIX, la opresión de tipo colonialista se atenúa en ciertos aspectos, transformándose primero en una especie de relación de protectorado. Estados Unidos siempre ha estado encima de Cuba. Hasta las épocas de la Revolución, hasta antes de 1959, Estados Unidos dominaba la industria azucarera y toda la economía cubana, puesto que según la constitución de la enmienda Platt, Estados Unidos podía intervenir en la isla para supuestamente proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en Cuba. Hacia 1950, en esta década, Fulgencio Batista llega al poder a través de un golpe de estado que es liderado por liderado no, sino ayudado por los Estados Unidos de América. Las empresas norteamericanas para esta década controlaban el 47.4% de la producción azucarera, el 90% de la producción de electricidad y las redes telefónicas, el 70% de las refinerías de petróleo y el 100% de la producción de níquel. Este régimen de Fulgencio Batista solo pudo sostenerse a través de la opresión que le metían a la gente. Fue hasta esta época que, a través de esa opresión que Fulgencio Batista y su dictadura tenía, empiezan en Cuba a haber movimientos de oposición que buscan tener una mejor Cuba, que buscan salir de esa opresión que tenían. Es entonces cuando en 1953, el 26 de julio, Fidel Castro, junto con 124 personas más, intentan tomarse el cuartel de Moncada, que en ese momento era la segunda base militar más importante del país. Buscan derrocar con esto al dictador, pero fracasan. Este tal vez sea el primer movimiento, digámoslo así, de la Revolución Cubana, que empieza con un fracaso, pero esto permitió que el grupo revolucionario hiciera un llamado a la insurrección y a la unión del pueblo cubano de todos los sectores excluidos de la sociedad. Entonces Fidel Castro y su hermano Raúl y otros hombres más van a prisión, pero a través de las múltiples protestas que hacían en la población cubana, Fulgencio Batista no tuvo más opción que dejar inmediatamente libre a Fidel Castro y a su hermano. Entonces Fidel con su hermano huyen de Cuba, huyen de esa dictadura y llegan a México. Allí en México esperan hasta 1956, donde sale después una expedición desde México, o sea, hasta Cuba, en un barco llamado Granma. Llegaron al puerto de Sierra Maestra, y aquí más o menos
3 días después los estaba esperando el ejército cubano. Esta era una tripulación de 81 personas. Y a esta solo sobrevivieron 16 que se internaron en las montañas de Sierra Leona y empezaron a sobrevivir. Entre esas 16 personas se encontraron también líderes importantes de la revolución cubana, como lo fueron Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto El Che Guevara. Durante los primeros meses del 1958, estos guerrilleros intentaron organizar una huelga general, pero esta no tuvo éxito. A partir de este fracaso, esta guerrilla, que en estos momentos ya había pasado a llamarse el Ejército Rebelde, empieza a intentar unificar los grupos de oposición y a fortalecer las guerrillas rurales para resistir la ofensiva del ejército de Batista. Posteriormente empiezan a invadir los llanos y a tomar las provincias centrales, hasta que el 1 de enero de 1959 Fidel Castro llega a La Habana, derroca al dictador y se proclama como primer ministro de Cuba. Fidel Castro, en su revolución, buscaba modificar las enormes desigualdades económicas que vivía Cuba. Entonces implementa la reforma agraria y empieza a hacer expropiaciones por todo Cuba. Lo máximo de tierras que podía tener una persona eran 400 hectáreas. Ya para 1960, Fidel Castro y su gobierno del ejército rebelde empieza a nacionalizar todas las empresas y las industrias que antes eran comandadas por los norteamericanos. Entonces la reacción de Estados Unidos ante esto es hacer una sanción económica de un embargo comercial. Esta sanción sería pagada por Cuba durante mucho tiempo. En 1961, producto de todo esto, se rompe como tal las relaciones con los Estados Unidos. El gobierno cubano se proclama socialista y abre muchos lazos con la Unión Soviética. En este mismo año, a partir de esto, expulsan a Cuba de la Organización de Estados Americanos. La única nación con la que Cuba pueda tener relación durante este tiempo, durante este aislamiento político, es con México. Entonces Fidel empieza a darle prioridad a lo que es la educación y la salud. Empieza a hacer créditos para que la gente pueda adquirir rápidamente vivienda. Empieza a entregar tierras, a redistribuir tierras. No cobra ningún servicio como lo es el agua, la luz, el gas, el teléfono. Y empieza también algo muy importante que hay en Cuba, que es la alfabetización. Empieza a mezclar el estudio con el trabajo, y puesto que la política de industrialización que venía para Cuba no se lleva a cabo con éxito, este gobierno decide reforzar la extracción de bienes primarios, como lo eran el azúcar y el níquel. Durante toda la década de los 60, Cuba recibe mucho apoyo de la Unión Soviética, y puesto que Cuba era... En 1961, Cuba rompió relaciones con Washington y proclamó el carácter socialista de su gobierno y estrechó sus lazos comerciales con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto de los países. Frente a esta decisión, Estados Unidos presionó a los demás países de América Latina y logró que expulsaran a Cuba de la Organización de Estados Americanos y rompieron relaciones con su gobierno. Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas, que buscaban transformar a la sociedad cubana. En este sentido, el gobierno estableció dos áreas de prioridad: la educación y la salud.
Se iniciaron campañas masivas de alfabetización y se crearon nuevas escuelas y universidades, creciendo notablemente el número de alumnos y maestros. En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la asistencia a toda la población. Se crearon nuevos hospitales y clínicas, así como también institutos de investigaciones médicas. Una nueva ley de alquileres redujo su valor a un 50%. Además, se otorgaron créditos a largo plazo que los inquilinos pudieran